Damos la bienvenida a esta comisión a doña Adela Rueda Márquez de la Plata, directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. Esta pregunta será formulada por la señora Fernández Cordero, del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, quien tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Rueda, bienvenida. Me alegro tenerla usted aquí sobre esta pregunta de nuestras lenguas vernáculas, porque significa que usted también piensa, o la Junta piensa, que esto es patrimonio que hay que proteger. Mi pregunta viene porque, como usted bien sabe, en la Comisión de Noviembre de Turismo, esta comisión, por primera vez, la mayoría nos pusimos de acuerdo en que proteger nuestras lenguas vernáculas es una seña de proteger lo nuestro y proteger nuestra identidad. Para ello, yo sé que para declarar BIC, bien de interés cultural, cualquier bien o cualquier bien tan material o inmaterial como pueden ser las lenguas, se necesitan una serie de pasos que hay que dar. Hay que solicitar un expediente, hay que solicitar unos informes a los órganos consultivos, a las instituciones consultivas, y de aquí viene mi pregunta. ¿Está la Junta dando esos pasos para pedir esos informes y esos expedientes que son necesarios, no solo también para tener los informes de la Real Academia de las Letras y las Artes y el Departamento de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, sino también para que eso vaya a los ayuntamientos que están interesados en proteger las lenguas que usan en sus pueblos, y después también hacer ese periodo de consultas y de información pública? Me gustaría saber, y yo creo que también es de interés de esta comisión, qué pasos está dando la Junta, cómo se está dando, y bueno, porque esto va a llevar un tiempo y nos gustaría poder verlo más pronto que tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra la señora Rueda por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora diputada, por su pregunta. Bueno, primero me alegró enormemente saber que una de las cosas en las que estábamos todos de acuerdo era en patrimonio, ¿no? La verdad es que siempre hemos abogado desde la Dirección General y desde la Junta que el patrimonio es algo unificador, y yo creo que es cierto, ¿no? Hemos unificado instituciones, administraciones, o sea que en ese sentido que se vio ese reflejo aquí en este foro para mí fue altamente algo muy precioso, ¿no? Pero bueno, yendo a su pregunta, que decía que si va a declarar la Junta de Extremadura las lenguas vernáculas, como bien sabe, no es algo que la Junta de Extremadura pueda hacer, como bien ha dicho, por decreto ley. Entonces, quiero decir, el sistema de declaración de bien de interés cultural, que es la mayor figura de protección que tiene el patrimonio en la ley, pues como bien ha dicho, requiere de está detallado de manera muy precisa en la ley actual de patrimonio histórico-cultural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y necesita, como bien sabe, avales de órganos consultivos que son la Universidad de Extremadura y la Real Academia de Extremadura. Dicho esto, sí es cierto que me gustaría contextualizar las propuestas un poco para responder un poco al discurso, ¿no?, del que habla, sobre la pregunta. Bueno, tenemos en la Dirección General se habló del portugués oliventino, porque su pregunta hablaba del portugués rayano. Hay una sublengua habla, más bien, porque hay que tener cuidado con hablar de lenguas, porque no son lenguas, serían hablas en cualquier caso, el portugués oliventino, que en 2009 la Asociación A Lengua Diana solicitó como bien de interés cultural. No hablaba tampoco de bien de interés cultural inmaterial, que a lo mejor habría que encauzarlo por ahí, cuyo uso se extiende al territorio histórico de Olivenza. Incluía también las pedanías y la localidad de Táliga, pero se solicitó un informe desde la Dirección General, hablo del año 2009, se solicitó unos estudios más exhaustivos sobre este portugués oliventino. Como no se tuvo respuesta, se archivó en 2012 dicho expediente, del que tendremos que hablar más adelante. En extremeño, también en 2020, esta Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural recibió la propuesta para su declaración también como bien de interés cultural, y se remitió un escrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, porque la solicitud que se recibió en esta Dirección General incluía
un territorio no extremeño. Es decir, el extremeño excedía las fronteras de la comunidad autónoma. La ley en eso es clara y en cuanto excede las fronteras de la comunidad autónoma debe remitirse a las competencias estatales, dado que es transversal al territorio español. Pues desde yo sí, en 2024, y ahí se quedó en 2020, ¿no? Yo cuando entré en el cargo, personalmente, estuve en Madrid, hablé con el anterior director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes sobre esta solicitud, que se me confirmó que, bueno, que estaban trabajándola, pero es cierto que no ha habido contestación oficial de ningún tipo desde el año 2020, hablamos de casi 5 años sin contestación, lo cual yo creo que responde un poco. Tendremos nosotros que trabajar esa solicitud más. Dicho esto, hablamos del portugués oliventino, el portugués rayano, el extremeño. Son muchas las hablas y lenguas que estamos trabajando. No todas, a lo mejor, tienen que incluirse como bien de interés cultural, o a lo mejor sí. La realidad es que actualmente lo que vamos a hacer es encargar un informe externo, real, de oficio, desde la Dirección General, para intentar ordenar todas estas hablas, intentar situarlas, delimitarlas también en las fronteras y empezar a trabajar desde la Dirección General en este sentido, porque además, como vemos, es algo que la sociedad quiere que se haga y así lo vamos a hacer. Yo creo que es lo mejor. Se ha decidido encargar un estudio especializado a expertos de nivel en patrimonio cultural inmaterial, que creemos que tienen muchas más posibilidades que como bien de interés cultural en el procedimiento normal, sino como patrimonio cultural inmaterial. Este estudio va a ser fundamental para iniciar el procedimiento de declaración, de nuevo de oficio, viendo un poco las anteriores solicitudes y viendo un poco los agentes interesados, pues empezar con este estudio para una resolución de iniciación de expediente de declaración y así identificar claramente la manifestación del patrimonio cultural inmaterial del que se trata, señalando los valores, delimitando el área en el que se desarrolla y además queremos meter en la propia resolución las acciones necesarias para garantizar su salvaguarda y así proponer directamente una resolución que incluya acciones de salvaguarda que son un poco, que serán, esperemos, como un inventario, un catálogo de lo que ya se está haciendo, porque es verdad que se incluye en centros educativos, es verdad que hay manifestaciones de fiestas que se hablaban antes de interés turístico que incluyen ya hablas o cantares o versos, en fin, de estas lenguas. Entonces, incluir eso como dentro de la resolución para que sea un expediente cerrado que realmente sea útil. No sé, espero haber contestado a su pregunta. Muchas gracias, señora Rueda. En el turno de réplica tiene la palabra la señora Fernández Cordero por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Pues le agradezco su respuesta, señora Rueda, pero a mí esto también me genera más dudas, porque un informe externo, ¿a quién se le va a preguntar o a quién se le va a pedir ese informe externo? Me pregunto por qué no se pide este informe a la Universidad de Extremadura, que es la que también tiene potestad, es un órgano consultivo. Al final, igual que cuando se hizo declaración BIC, las modalidades de AFALA, fue el procedimiento que se utilizó, preguntar a los órganos consultivos. Es cierto que las modalidades de AFALA están sí dentro de la frontera, por así decirlo, de Extremadura, y es cierto que, por ejemplo, el extremeño y el portugués oliventino, el portugués rayano, también sobrepasan nuestras fronteras, porque al final las lenguas no entienden de fronteras. Pero también es verdad que podemos hacer también, o creo que se puede hacer también, porque la Junta tiene esa competencia de enmarcar, aunque sean nuestras hablas, en nuestras fronteras, y que eso sirva para que el Ministerio de Cultura, porque esto yo también lo dije en la anterior comisión, se ponga las pilas, qué es lo que tendría que hacer. Yo la verdad es que creo que es esto y quiero dejarlo claro para la gente que nos está viendo de fuera. Esto no es una cosa nuestra, de nuestro partido, ni muchísimo menos. Es una cosa de todos y es una cosa que nos interesa a toda la sociedad de Extremadura, porque al final la riqueza de los pueblos es también lingüística y creo que en esto estamos todos y todas de acuerdo.
Al igual que bien ha hecho la Junta en rehabilitar, por ejemplo, la ermita de San Jorge de Cáceres, que se estaba cayendo y tiene unos frescos preciosos, al igual que están protegiendo los rostros del Turuñuelo, creo que esto también es una riqueza no solo cultural, sino también de identidad, como bien se dijo aquí en esta comisión, y creo que hay que empezar a dar esos pasos. Si este informe que se va a pedir externo, que por sus palabras estoy intuyendo que no se ha pedido todavía, nos gustaría saber a quién y por qué no se pide de manera interna también a nuestra Universidad de Extremadura, que yo creo que la Facultad de Filosofía y Letras, pues hay gente bastante interesada en poder hacer este informe. Y al final es cierto que se están dando muchos pasos en muchas de las administraciones. Las diputaciones incluso también están empezando a hacer vocabularios y están empezando a hacer diccionarios. Por primera vez la Junta de Extremadura, el día 21 de septiembre, participó en el Día de las Lenguas Extremeñas o ha colaborado en el proyecto de la Joélica, que eran unos encuentros literarios. Y creo que esto es interesante y creo que esto se tiene que empezar a hacer y que es una demanda de la sociedad extremeña. Creo que no hay que hacer tantas palabras, sino más obras. Que estos informes sean externos me causa un poco de inquietud, porque se podrían hacer estos informes internos. Esto es exactamente igual que la denominación de origen de la cereza del Jerte o la denominación de origen del pimentón de la Vera. Esto es nuestro también y esto es lo que tenemos que proteger y lo tenemos que empezar a trabajar. Además que muchas veces también, y esto creo que es un orgullo también, incluso la Junta de Extremadura está rescatando obras de aquí, es que lo tengo porque me ha llegado hace poco y creo que nos ha llegado a todos los portavoces de cultura, la obra de Manuel Gómez Sánchez, un poeta de Madroñera, que fue fusilado por los falangistas en el 36 y escribía poemas en extremeño. Y es que lo tengo aquí porque me ha parecido interesantísimo que la Junta de Extremadura esté rescatando estas obras. Y precisamente de dos profesoras, Pilar Montero Curiel y María Luisa Montero Curiel, que son profesoras de la Universidad de Extremadura. Por lo tanto, a mí me gustaría insistir en que esto es proteger también nuestro futuro y nuestras generaciones futuras para que entiendan que Extremadura tiene una riqueza cultural y lingüística preciosa y que tenemos que protegerla. Y creo que estos informes deberían empezar a darse ya. Disculpe un poco la celeridad, pero creo que esto nos interesa a todas en esta comisión y sobre todo que sea la Universidad de Extremadura quien empiece a hacerla, porque al final, aunque tengan algunas reticencias, pero creo que es interesante no pedir los externos, sino también usar los órganos consultivos, porque al final las lenguas no significa que se nos vaya a imponer nada, significa que lo vamos a proteger y que es responsabilidad de las instituciones y de todas las administraciones que estamos intentando auparlas, intentando protegerlas, hacer nuestro trabajo y poder decir un día que tenemos nuestras lenguas protegidas y que son bien de interés cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Finalizamos con el turno de dúplica y para ello tiene la palabra la señora Rueda por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, sí quiero aclarar que cuando he dicho externo me refiero externo a la Junta, no de externo a la comunidad autónoma, ¿vale? No puede ser la Universidad de Extremadura porque la Universidad de Extremadura es órgano consultivo, me tiene que hacer un informe a la solicitud, entonces no se lo puedo pedir al que… ¿Me explico? Entonces, tiene que ser externo a los órganos consultivos, que son obligados, entonces no le puedo pedir, no se le puede pedir la Junta un informe a la propia Universidad de Extremadura, que cuando me llegue el informe se lo tengo que remitir a la Universidad de Extremadura. Eso se puede comprender. Entonces, a la Universidad de Extremadura tenemos claro que no puede ser, igual que no puede ser a la Real Academia de Extremadura. Eso está claro. Entonces, sí es cierto que la Universidad de Extremadura no lo vio claro la primera solicitud. O sea, esto, como le digo, viene de antes. Entonces, no lo vio claro y, de hecho, aparcó y no llegó a redactar un informe en la primera vez que se planteó esto. Ha habido varias, 2012, 14 y 20. Entonces, yo lo que planteo es enfocarlo, si tenemos que hablar con 3 o 4 personas que sean expertos, politólogos, que tengan claro que a nivel técnico y también agentes culturales, es decir, si tenemos que hacer una pequeña grupo de trabajo
porque la solicitud que se haga tiene que ser seria, tiene que ser precisa, tiene que estar bien enfocada. Como le digo, el enfoque que se plantea ahora es para patrimonio cultural inmaterial, que no es el enfoque que se hizo anteriormente, que yo creo que es donde se están ahora introduciendo en el resto de comunidades autónomas, donde encajarían más estas lenguas o estas hablas. Entonces, creo que la manera mejor de hacerlo es crear este grupo de trabajo y enfocar bien el informe para que luego los órganos consultivos no tengan duda y puedan realmente incluir. También le digo que la resolución, como le digo, queremos incluir directamente posibles salvaguardas o vías de salvaguardia, líneas estratégicas. O sea, es importante que ya esa solicitud que se haga bien y vaya para adelante, precisamente para no embarrarnos de nuevo en informes que van, que vienen y no intentar caer de nuevo en eso, que ya sucedió, porque es verdad que yo creo que es importante, como bien dice, protegerlas, es conocerlas, es importante, porque efectivamente, como le digo, no están claras las delimitaciones actuales y si hablas con unos te dicen dónde es el límite, si hablas con otro y, como bien sabe, las lenguas no conocen de fronteras. Entonces, sí es verdad que delimitar eso es importante porque el bien de interés cultural, como bien sabe, tiene una delimitación clara y entonces eso sí que interesa. Entonces, bueno, yo creo que está bastante claro. Tenemos una hoja de ruta en este sentido. Estamos desarrollando. Es verdad que no se ha encargado todavía. Bueno, no tenemos presupuesto todavía, entonces tendremos que trabajar, pero estamos trabajando en ello, estamos hablando ya con este grupo de expertos que le digo, que serán ajenos a los órganos consultivos y a la propia Junta y que tendrán en cuenta pues todas las grandísimos condicionantes que tienen estas aulas y que tanto, por supuesto, nos interesa proteger, mantener y potenciar si fuese posible. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señora Rueda. Pasamos a sustanciar la última pregunta.